Ahora oramos todos por el pastor para que el Señor pueda usarle grandemente en esta noche, para que su carne mengue y él predique en el Espíritu, para que el Padre Celestial ponga carbón encendido en sus labios, para que de esta manera, mi Dios amado, seas tú hablando, Espíritu Santo, que tú nos regales, Señor, palabra de lo alto, que seas tú, mi Dios amado, usando a este varón, Padre amado. Oh, mi Dios, Señor, sabemos que tu palabra, Señor, exhorta, edifica y consuela, Señor. Prepara nuestros corazones, Padre, oh Dios amado, para recibir tu palabra y para ser no solo oidores de ella, sino hacedores de la misma. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? Cristo y a su nombre. Vive. Gloria a Dios para siempre. Digan conmigo, Jehová está con su pueblo y da la victoria a todo aquel que anda en la rectitud, en la justicia y en la verdad. Digamos conmigo de nuevo, Jehová está con su pueblo y da la victoria a todo aquel que anda en la rectitud, en la justicia y la verdad. Dios tiene un remanente en el mundo entero que se va a mantener fiel hasta la venida de Cristo. Van a perseverar hasta el último momento. Dios distorsiona el camino, confunde el camino de todo aquel que anda haciendo lo incorrecto. Todo aquel que anda en vez de rectitud, anda en caminos torcidos. Dios los pone a fajar en contra de ellos mismos. Luchan por sus impiedades, por sus iniquidades. Ellos mismos pelean entre sí. Así como así en el Antiguo Testamento, hoy sucede lo mismo cuando hay impíos dentro del pueblo de Dios. Entonces Dios no le da la victoria a todo aquel que anda en caminos torcidos. Dios no le da la victoria a todo aquel que hace injusticias. Y Dios no le da la victoria, obviamente, a aquel que anda en mentiras y falsedades. Las bendiciones de Dios, las promesas de Dios es para un pueblo justo, un pueblo que se esfuerza por vivir en santidad, en espíritu, en alma y en cuerpo. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo viene por una iglesia que se está guardando, una iglesia que quiere vivir como las vírgenes prudentes, las vírgenes que estaban llenas de aceite, que estaban llenas de la presencia de Dios, porque así cuando llegue el esposo, solo ese remanente que se está guardando como las 5 vírgenes prudentes serán llevadas en el arrebatamiento. Pero todo aquel impío, estés en la iglesia o estés en el mundo, no te vas con Cristo. Así que esta noche Dios dice, yo te doy la victoria, pero tú tienes que andar en la rectitud. Yo te doy la victoria, pero tú tienes que andar en la justicia. Yo te doy la victoria, pero tú tienes que andar en la verdad. O si no, no espere la victoria de parte mía. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Digan conmigo, Cristo me da la victoria. Digan conmigo, Jesucristo me da la victoria. Ahora bien, nosotros, el pueblo de Dios, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Nosotros luchamos desde un punto de victoria. Pero nosotros tenemos que andar caminando rectamente en justicia y en verdad para mantenernos en victoria. Una vez que nuestros caminos se distorsionan, una vez que nuestros caminos se tuercen, una vez que nuestros caminos se convierten en caminos de impiedad, de injusticia, cuando nuestros caminos se vuelven en caminos de mentira, entonces perdemos la victoria. Ahí va Satanás y nos acusa delante del trono de Dios y
eso que hay tantos ataques satánicos dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque sirven a dioses falsos. Todo aquel que recibe ataques de Satanás todos los días está viviendo una vida mal delante de Dios. Tiene que volverse a Dios. Satanás no puede tocar los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos da la victoria. ¿Cómo nosotros vencemos a Satanás? Digan conmigo, yo venzo a Satanás porque Cristo me dio la victoria. Lo que yo tengo que hacer para mantener la victoria es resistir al diablo. Por eso que hay tantos cristianos derrotados, por eso que hay tantas divisiones, por eso que hay tantas personas luchando entre sí mismos dentro de la iglesia, porque no resisten al diablo. Todo el mundo quiere coger su propio camino, pero nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque si nosotros nos echamos a perder, si nosotros comenzamos a andar en caminos torcidos, en injusticias y en mentira, viene Dios y nos corta. Porque Dios dice que Él protege a su iglesia. Hay muchos allá afuera que piensan que sirven a Dios, pero no sirven al Dios verdadero, porque donde mora la injusticia, donde moran los altares falsos, los vales, los dioses falsos, ahí no está Dios. Por lo tanto, Dios mueve a los remanentes fieles, los que quieren vivir en santidad. Dios los mueve de granero porque quiere preservar a su pueblo en santidad. Cuando nosotros andamos en una iglesia pervertida, en caminos torcidos, una iglesia llena de ladrones, Dios nos mueve, nos saca porque quiere preservar nuestras almas, no quiere que los contaminemos. Y estoy hablando en general, todas las iglesias del mundo tienen que perseverar buscando la verdadera justicia de Dios, los caminos rectos de Dios, los caminos verdaderos de Dios. La iglesia de Cristo tiene que volverse a Dios, porque hay muchos que piensan que están salvos y no lo están. Dice la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, nos lleva en victoria, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Entonces, ¿cómo nos lleva Cristo Jesús en nuestra vida cristiana? Nos lleva de la mano. Diga, Jesucristo lleva su fiel remanente de la mano y lo lleva de victoria en victoria, pero distorsiona los caminos de los impíos. ¿Quién es un impío? Un impío es un cristiano que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es un cristiano bíblicamente inicuo, un impío cristiano. Tarde o temprano Dios los corta, porque Dios es celoso con su verdadera iglesia. Deuteronomio 20, dice el versículo 1 de Deuteronomio 20, Moisés continuó diciendo, cuando vayan a la guerra, no tengan miedo. Aunque el enemigo sea muy fuerte y numeroso y tenga muchos caballos, carros de combate, nosotros contamos con nuestro Dios que nos lleva y nos libra de Egipto. Ya Dios nos dice, yo soy tu victoria. Cuando tú vayas delante de tus enemigos, no tengas miedo. Hazle frente a tus enemigos, aunque sean muchos, porque ellos dependen de caballos. ¿Qué representa el caballo? Fortaleza. ¿Qué representan los carros? Cosas que tienen para ir a la guerra, su propia fuerza, su propia autosuficiencia, su propia arrogancia, su propio despotismo, su propio espíritu de control. Entonces, ¿qué sucede? Dios dice, no importa, cuando tú vayas a la guerra, yo te doy la victoria, no le tengas miedo. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Y dice, Dios que nos libró de Egipto. Dios siempre está buscando a la iglesia que se extravía con lazos de amor. Cuando uno trata de volver a Egipto, Egipto simboliza
pecado, esclavitud. Digan conmigo, volver a Egipto, tipifica volver a la esclavitud. ¿Cuántos cristianos esclavos están en todas las naciones? Porque los tienen engañados, los tienen cegados, los tienen con vendas puestas, vendas mágicas que vienen del mismo Satanás. No pueden discernir la mentira de la verdad. Ya están tan ciegos en sus pecados, ya los tienen tan engañados que ya no pueden diferenciar quién es el justo y quién es el impío. Aunque la impiedad esté delante de ellos, no pueden ver porque Satanás los tiene ciegos. Pero Dios siempre le da la victoria a todo aquel que anda en la rectitud, en la justicia y en la verdad. Cuando hay un predicador predicando, hay que honrarlo, hay que respetarlo y hay que tener reverencia. Dice el versículo 3, escúchenme israelitas, hoy van a pelear contra sus enemigos, pero no tengan miedo, hagan a un lado la cobardía y sean valientes. Entonces, ¿qué dice Dios cuando vayan a pelear? ¿Qué tenemos que hacer? Digan conmigo, no tengo que tener miedo. No tengo que tener miedo. No tengo que ser cobarde. No tengo que ser cobarde. Más bien, Dios me dice ser valiente. Me dice ser valiente. La Biblia dice que el pueblo de Dios sufre violencia desde hace mucho tiempo. Pero solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Quiénes arrebatan el reino de los cielos? ¿Los valientes o los cobardes? Los valientes. Entonces los valientes, los guerreros de Jehová dicen, yo soy valiente. Yo no voy a aceptar el pecado en mi vida. Cuando se daña una iglesia, yo me muevo a otra. Pero yo no me voy a contaminar con la falsedad. No me voy a contaminar con la inmundicia. Porque Dios cierra las iglesias que están llenas de inmundicia. Dios cierra las iglesias que están llenas del diablo. Porque Dios es justo y Dios tiene celo con su verdadero pueblo. El día que yo me tuerza, Dios cierra la iglesia también. Porque Dios no tiene favorito. Tenemos que andar buscando los caminos rectos, justos y verdaderos. Dios está buscando un pueblo que le sirva en espíritu y en verdad. Porque todo aquel que no esté buscando a Dios para servirle realmente está gastando su tiempo. Dios está buscando un pueblo verdadero, una iglesia fiel, una iglesia celosa por sus cosas, celosa por la presencia de Dios. Dice el versículo 4 de Deuteronomio 20. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Quién pelea por nosotros? Y nos dará la victoria. Amén. Digan conmigo, nuestro Dios pelea por nosotros y nos da la victoria. El pueblo de Dios es victorioso. Y tenemos que mantenernos en la guerra con el mismo Satanás, resistiéndolo. Para mantener esa victoria que ya Cristo nos dio. Nosotros no somos victoriosos en nuestras propias fuerzas. Nosotros no recibimos la victoria por nuestra autosuficiencia, por nuestro conocimiento, por nuestras habilidades. Nosotros recibimos la victoria porque Cristo Jesús es nuestra victoria. Las batallas en nuestras vidas no son de nosotros, son de Dios. Dice la segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y dijo, prestad atención toda Judá, habitantes de Jerusalén. Tú, rey Josafat, así os dice el Señor, no temas ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Él nos da la victoria. En la guerra nos da la victoria. Él puso al mismo Satanás debajo de nuestro calcañal. Él puso a Satanás debajo de nuestros pies, de nuestros zapatos. Pero para que Satanás esté debajo de nuestros zapatos, nosotros tenemos que vivir en rectitud, en justicia y en verdad. O si no, Satanás se ríe en tu cara.
y se ríe en mi cara si yo vivo en caminos torcidos también. Tenemos que mantener esa victoria. Digan conmigo, yo soy victorioso. En Cristo Jesús. Yo soy victorioso. En Cristo Jesús. Primera carta de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Dice lo siguiente: y tú vienes a pelear conmigo con espada. Esto fue cuando el rey David fue a pelear con Goliat, con un filisteo que era grande. Y David era un niño jovencito, pequeñito. Entonces cuando él fue a pelear a derrotar al gigante, él dijo, dice el versículo 45, pero David le contestó: y tú vienes a pelear conmigo con espada y flecha y lanza. En otras palabras, vienen sus propias fuerzas, viene sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu de Jehová. Pero dice David, pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Si Dios le da la victoria a quien Él quiera darle la victoria. No importa cuántos gigantes se levanten contra la iglesia de Cristo, la iglesia fiel, el remanente fiel, siempre va a estar de victoria en victoria. No importa con quién tengas que pelear, Dios te da la victoria si andamos en rectitud, en justicia y en verdad. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ya somos victoriosos. Su confianza estaba puesta en Dios. ¿En dónde estaba la confianza del rey David? Puesta en Dios. Estaba en David. Ahí todavía no era rey. Era un jovencito, pero él dijo, voy a cortarle la cabeza a este filisteo, porque yo voy en el nombre de Jehová. Pero si David hubiese ido en su propia fuerza, sin el Espíritu de Dios, él hubiese muerto. Porque era un filisteo grandísimo, altísimo y fuerte. Dice el versículo 46. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte. ¿Quién fue el que ayudó al rey David? Dios. Y te mataré y te cortaré la cabeza. Fíjate la confianza que él tenía, que él iba a derrotar a ese gigante. Dice, hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Sí, cuando Dios nos da la victoria, el mundo entero sabe que tenemos la victoria. Las naciones enteras saben que tenemos la victoria, porque el Dios de Israel está con nosotros como poderoso gigante. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice el versículo 47, todos los que están aquí darán cuenta de que es Dios, de que es Dios. Digan conmigo, todos aquí darán cuenta, Todos aquí darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes. Así sabrán, para triunfar, Dios no necesita de espadas ni de flechas, porque Dios le da la victoria a su remanente fiel y destruye a su remanente que aparenta ser trigo, pero es pura cizaña. Y un día son lanzados al horno de fuego, al mismo infierno, por su farsa de piedad, por su apariencia de piedad, porque nunca hubieron cambios en sus vidas. Pero Dios es tan misericordioso que si Él tiene que cerrar una iglesia completa para salvar a un remanente, Él la cierra con tal de salvar las almas de sus hijos, porque Dios cela a sus hijos. Salmos 44, versículo 3 al 7. No fue con la espada como ellos conquistaron esta tierra. No fue con la fuerza de su brazo. Lo que les dio la victoria fue tu mano poderosa. Fue la luz de tu presencia, porque tú los amabas. Versículo 4. Tú eres mi Dios y mi Rey. Tú nos diste la victoria.
Versículo 5. Por tu gran poder, por el poder de nosotros o el poder de Dios. El poder de Dios. Es así como recibimos la victoria. No por nuestra propia fuerza, sino por el poder de Dios obrando a través de nosotros y para con nosotros. Por tu gran poder vencimos a nuestros enemigos, destruimos a nuestros agresores. Versículo 6. Yo no pondría mi confianza en mi arco y en mis flechas. Fíjate que David no tenía su confianza en el arco ni en las flechas. David tenía su confianza en Jehová, en la presencia de Dios en su vida, porque la presencia de Dios nos cubre, nos guarda y nos mantiene en victoria. Dice, yo no pondría mi confianza en mi arco y en mis flechas, ni pensaría mi espada podría darme la victoria. No. Versículo 7. Fuiste tú, oh Jehová, quien nos hizo vencer a nuestros enemigos. Fuiste tú, Jehová, quien puso en vergüenza a nuestros adversarios. Entonces, ¿quién es el que pone en vergüenza a los adversarios? ¿Quién es el que pone en vergüenza a la iglesia falsa? ¿Quién es el que pone en vergüenza a los cristianos falsos? Dios es nuestra victoria. Que nosotros nunca seamos cortados por nuestra apariencia de piedad, por nuestra hipocresía. Vivamos fielmente en la rectitud, en la justicia y en la verdad. Salmo 60, versículo 11 y 12. La ayuda humana resulta inútil. Ayúdanos a vencer al enemigo. Dios nuestro, tú los vencerás. Con tu ayuda saldremos victoriosos. ¿Un humano nos puede dar la victoria en nuestras vidas? Digan conmigo, no. La victoria me la da Jehová. Por eso que dice el salmista, la ayuda humana resulta inútil. La astucia humana resulta inútil, es una estupidez. Ayúdanos a vencer al enemigo. El ser humano no puede ayudarte a vencer al enemigo. Es Dios, si está contigo, que te va a ayudar a vencer al enemigo. Porque Cristo nos da la victoria sobre nuestros adversarios, sobre nuestros enemigos. Dice Salmos 60, versículo 12. Dios nuestro, tú los vencerás. Con tu ayuda saldremos victoriosos. Con la ayuda de los seres humanos o con la presencia de Dios. Dice la palabra que rayos de luz salen de la palma de Dios y ahí está escondido su poder. Digan conmigo, el poder de Jehová. El poder de Jehová está escondido en su mano, porque de ahí salen rayos de luz. Ahí está escondido el poder de Dios. Dice Habacuc, capítulo 3, versículo 4. Entonces no es por nuestra propia fuerza. Toda área de nuestra vida tenemos que sujetarla a Dios, dársela a Dios, porque Él nos da la victoria. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Gloria a Dios. Proverbios 21, versículo 31. Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es de Jehová. Se prepara el caballo para el día de la batalla. En otras palabras, con la fuerza del caballo. Mucha gente van con su propia fuerza. Dependen en caballos, en la fuerza de los seres humanos. Pero tú puedes tener 10,000 en una guerra. Pero Dios envía uno que va lleno del Espíritu Santo y derrota a esos 10,000. Por eso que a Dios no le interesa que tú tengas caballo, que tú seas numeroso. A Dios sabe que Él puede vencer. Él puede darte la victoria, porque la victoria es de Él. Así que no dependemos de los seres humanos, no dependemos de la fuerza del caballo.
La Biblia dice, ay de aquel que se apoya en la fuerza del caballo, ay de aquel que se apoya en la fuerza del jinete, en su propia fuerza, y no se cubre, no se apoya bajo el Espíritu de Jehová. Salmos 20, versículo 7, dice lo siguiente: algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie, nos mantenemos en victoria. Como nosotros nos mantenemos en victoria, viviendo una vida en la rectitud, en la justicia y en la verdad. Dios le da la victoria a los rectos, a los que andan en integridad. Proverbio 7, versículo 7 y versículo 8 de Proverbios 2 dice lo siguiente: Jehová, Él provee. ¿Quién provee? Jehová. Jehová provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Qué le da Dios a los rectos? Digan conmigo, sabiduría. ¿Qué le da Jehová a los rectos? Digan conmigo, sabiduría. ¿A quién Jehová le da sabiduría? ¿A los impíos o a los rectos? A los rectos. Entonces nos conviene vivir en rectitud, nos conviene vivir en justicia, nos conviene vivir en verdad. Allá en Ecuador el Espíritu Santo me habló y me dijo: Pastor Ezequiel, te he dado sabiduría de Salomón. La gloria es de Dios. Yo no dependo de mi sabiduría, yo dependo de la sabiduría que viene del cielo, que fluye a través de mí para llevarle un mensaje a ustedes. Yo no sé nada, no soy nadie ni nada. Pero a Dios le agrada que cuando nosotros andamos en rectitud, cuando nosotros andamos en justicia y nosotros andamos en la verdad, dice la Biblia en Proverbios 2, versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿De dónde Salomón recibió la sabiduría? Digan conmigo, Salomón recibió sabiduría de parte de Jehová. Dice la parte B del Proverbios 2, versículo 7, parte B: es escudo a los que caminan rectamente. ¿A quién Dios los protege? A los que caminan rectamente. ¿A quién Dios le da la victoria? A los que caminan rectamente. Versículo 8: es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Dios preserva el camino de los santos. ¿Cómo? Nos mantiene en victoria, nos mantiene progresando, nos mantiene perseverando en la santidad. Ahora bien, Dios le quita la victoria al impío. Digan conmigo, Dios le quita la victoria al impío, al que anda sin ley, sin guardar los mandamientos. Y a todo aquel que lo abandona. El que abandona a Dios podrá estar en victoria. El que abandona los caminos de Dios pierde todo lo que Dios tenía para él. Y es un hombre, una mujer derrotada. Cuando una iglesia se olvida de los caminos de Dios, cuando una iglesia se olvida de los caminos de rectitud, de justicia y de verdad, Dios los abandona. El Espíritu Santo se va de esa iglesia, se llena la iglesia de demonios, la presencia se va. ¿Y qué podemos hacer sin la presencia de Dios? Digan conmigo, sin la presencia de Dios, sin la presencia de Dios, la iglesia está derrotada. La iglesia está derrotada. Pero nosotros vamos a estar en victoria siempre y cuando andemos en rectitud, en justicia y en verdad. Dice Proverbios 2, versículo 8 nuevamente: es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Ahora bien, Dios le quita la victoria al impío. La victoria no es
no es para los impíos, la victoria es para los que andan caminando rectamente delante de Dios. Dice 2 Crónicas 24, versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios le dio un mensaje a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él se subió a una tarima y le dijo al pueblo: así dice Jehová, ustedes se han buscado su propia ruina por haber desobedecido mi ley, por haberme abandonado. Ahora yo los abandono a ustedes. Entonces, ¿qué hace Dios con los que abandonan su ley? Los abandona también. La presencia de Dios los abandona y son derrotados. Y Dios le da la victoria al remanente fiel, a los que guardan los mandamientos, a los que se esfuerzan por vivir la ley de Dios. Así dice Jehová, ustedes se han buscado su propia ruina. ¿Quién se buscó su propia ruina? Digan conmigo, todo ese pueblo que se olvidó de la ley de Dios, que se olvidó que Jehová es 3 veces santo. Porque donde no hay santidad, el Espíritu de Dios se va. Por eso que Dios aquí dice, ustedes han buscado su propia ruina por haber desobedecido mis mandamientos, por haber desobedecido mi ley. En otras palabras, por haber andado en tus propios caminos, por no hacerle caso al Espíritu Santo, por andar con el espíritu jezabélico, por andar con el espíritu de control, por andar manejando la iglesia como a ti te daba la gana y no como yo quería. Todo aquel que no sigue la guía del Espíritu Santo es derrotado tarde o temprano. Digan conmigo, aquí hacemos lo que el Espíritu Santo diga. Y aquí dice, por haberme abandonado, ahora yo los abandono a ustedes. Recibieron la derrota y no la victoria. Así que nunca nos apartemos de la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Toda su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la ley de Dios. Dios siempre guarda su remanente aunque nos hagan mal. Él lo convierte en bien. Alguien nos hace mal, procura hacernos daño, pero Dios convierte eso en un bien. Génesis 50, versículo 20. Aquí vemos la historia de José, que fue vendido por sus propios hermanos porque le tenían envidia, le tenían celo. Lo traicionaron, lo entregaron, lo metieron en un pozo, pero José terminó al lado en el segundo lugar en Egipto, delante del gobernador de Egipto. Recibió posiciones altas y después los mismos hermanos, 20 años después, había escasez en Egipto. Había escasez en toda la tierra. Tuvieron que ir a buscar a José para que les diese de comer. Los hermanos los mismos que los entregaron, tuvieron que ir a Egipto, donde habían graneros guardados. Y José le dijo a sus hermanos, ustedes me entregaron, ustedes me vendieron, ustedes me metieron en un pozo. Por eso que dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, en una victoria, para que sucediera como vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. Entonces los hermanos, por la envidia, por los celos, porque José tenía revelación, el Espíritu de Dios estaba con José, los hermanos tuvieron envidia y lo vendieron como esclavo. Pero mira qué sucedió, que al final
José recibió la victoria. Bendita sea la palabra del Señor. Jehová te bendiga y te guarde, pueblo. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, pueblo. Amén. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. Gloria. Aleluya. Bendito sea Jehová de los ejércitos para siempre. Amén y amén. La gloria es tuya, Señor. Gloria.